Hola hermosura, espero que estés muy bien. Mirad qué puntilla más bonita os traigo hoy. Yo creo que es la puntilla más ancha que hay en el canal de momento y me parece muy bonita, no solo para prendas de casa, sino me imagino el bajo de una camiseta, de un jersey, de un chal, en fin, para cualquier cosa. No es difícil de tejer, pero sí que es entretenida y tiene su aqué, porque claro, es más ancha. Esta la he tejido con un perlé del número 8 y un ganchillo de 0,8 creo. Y ahora os enseñaré la otra versión, que es como más rústica, con un hilo más grueso y un ganchillo también más grueso. Las dos me gustan, depende para lo que lo quieras. Pues esta es la otra, la más gruesita. También me gusta mucho, la verdad. Está hecha con un perlé del número 5 y un ganchillo de 1,25 creo. A ver, esto del ganchillo cada una lo tiene que adaptar según trabaje, y en este tejido os aconsejo que no utilicéis el ganchillo muy grueso, o bueno, que lo adaptéis para que el tejido no quede muy suelto, porque si no esto pues la verdad es que es muy calado y no tiene mucho cuerpo. No lo he almidonado ni nada, o sea, está tal cual. Lo único que sí que lo he puesto un poco con alfileres y le he pasado el vapor y chimpum. Me parece muy chula. Bien, pues si te animas a aprender cómo se teje, quédate conmigo un ratito y allá vamos. Bien, pues lo voy a hacer con un perlé un poquito más grueso, como siempre hago, y con un ganchillo de 1,25. Este punto es múltiplo de 15 más 1. O sea que yo aquí tendría que tener 46 cadenetas. Tengo algunas más porque ya sabéis que siempre me gusta curarme en salud. Y ahora la primera vuelta, pues nada, es de celditas de punto alto. Subimos con 3 cadenetas, que es el primer punto alto. 2 de separación. Estas son 2, 3 que hemos hecho. Contamos 2 de base también de separación. Por lo tanto, 2, 4, 6, 7 cadenetas. Y en la octava hacemos un punto alto. 2 cadenetas. Saltamos 2 puntos de base y un punto alto. Anda, mira dónde sale un nudo ahora. Bueno, intentamos esconder y ya está. 2 cadenetas, saltamos 2 y en el tercero un punto alto. 2 cadenetas, saltamos 2 y un punto alto. Bueno, pues a mí me gusta más contar celditas cuando ya tengo esta vuelta, porque veis, si yo voy a hacer este trocito, o sea que van 2 celditas y una 3. Luego entre hojitas y hojitas siempre van 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y otra vez. 1, 2, 3, 4 y otra vez. Entonces, yo como voy a hacer dos grupos de hojitas, pues tengo que tener 1, 2, en la tercera empezaré 1, 2, 3, 4, 5, o sea que ya son 8, 9 y 10. 10 celditas. O sea, voy a dejar 2 celditas de orillo a cada lado. Pero ya sabéis que cuando lleguéis aquí es repetir cada 5, todo el largo que queráis. Bueno, pues ya tenemos la primera vuelta, la vuelta de base, y ahora ya vamos a empezar con el dibujo. Vamos a subir con 8 cadenetas. Dejamos estos de orillo como hemos dicho, y en esta cogemos 4 hebras
y hacemos un punto cuádruple sin terminar de cerrar. 2, 3 y 4. Y ahora hacemos 2 triples más, o sea, con 3 hebras, 3, clavamos en el mismo lugar y cerramos 3 veces. 1, 2 y 3. Otra vez un triple, 3 hebras y cerramos 1, 2 y 3. Y ahora estas las vamos cerrando de 2 en 2. 2, 2 y 2. Y de esta forma nos queda la hoja con esta forma tan mona. Ahora hacemos 3 cadenetas y volvemos otra vez a hacer un punto de 4 hebras, un cuádruple, 3 y 4. Pinchamos aquí, cerramos una vez, 2, 3, 4 y 5. Ahora hacemos 2 cadenetas y aquí veis que aquí va haciendo como unos nudos, pues entre el primero y el segundo nudo pinchamos y hacemos un punto alto para que nos quede este triangulito. Ahora otra vez 3 cadenetas, pongo 4 hebras en el ganchillo, 2, 3, 4, un cuádruple, cierro 4 veces, 1, 2, 3 y 4 y lo dejo aquí. Y ahora un triple, 3 hebras, 1, 2, 3 y lo dejo aquí. 3 hebras, 1, 2 y 3. Y ahora con estas que me quedan, cojo hebra, cierro 2, cojo hebra, cierro 2 y cojo hebra y cierro 2. Y esto serían nuestras primeras hojitas. Ahora, entre cada grupo de hojitas hay 6 cadenetas. Salto 4 y en la quinta vuelvo a hacer lo mismo. Cojo 4 hebras con el ganchillo y cierro 4 veces. 1, 2, 3, 4 y ahí lo dejo. Cojo 3 y cierro 3. 1, 2 y 3. Y otra vez cojo 3, cierro 3 y ahora estas que me quedan de 2 en 2. 2, 2 y 2. Y aquí la tenemos. 3 puntos de cadeneta, otra vez cojo 4 hebras y este sí que lo cierro en 5 veces, o sea, lo cierro todo. 1, 2, 3, 4, 5. 2 cadenetas y el punto alto que lo hago aquí, entre el primero y el segundo nudo. Más o menos los haces todos iguales, pero tú decides un poco dónde pinchas, El caso es que te quede este triangulito. Ahora otra vez 3 cadenetas de separación, 4 hebras y cierro 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Y ahora 3 hebras y cierro 3 veces. 1, 2 y 3. Y otra vez 3 hebras y cierro 3 veces. Y 3. Y ahora cierro estos 4 de 2 en 2. Una vez,
2 veces y 3 veces. Ahora aquí hago 3 cadenetas y un punto cuádruple, 2, 3, 4 en la esquina. O sea, dejo aquí las 3 cadenetas que serían, y estas otras ya serían el punto alto. Y aquí tendríamos la primera vuelta. Como veis, las otras, que yo he hecho 3, pero podríais hacer 2 o 1, es simplemente lo mismo. Subimos otra vez con 8 cadenetas. Nos vamos aquí. Ahora las hojas vendrán aquí, en este huequito. Cogemos 4 hebras, cerramos 4, 3, 4, cogemos 3, es lo mismo, otra vez 3, y aquí de 2 en 2, 1, 2 y 3. 3 cadenetas de separación, un cuádruple, uno de 4, cerramos aquí todo 5 veces, y ahora 2 cadenetas y hacemos un punto alto aquí. 3 cadenetas de separación y volvemos a hacer la hoja tal cual. Bueno, pues ya está. Ahora aquí ya sabemos que van 6 cadenetas de separación. Volvemos a repetir lo mismo. Cuando acabamos hacemos el punto cuádruple, tal y como hemos hecho aquí, y es exactamente lo mismo que la primera vuelta, pero vamos a hacer 2 más, son las que yo he hecho. O sea que voy a hacer estas 2 que me quedan y ya hacemos la parte de arriba, que va un poco diferente. Pero hasta aquí estas 3 son exactamente iguales. Bien, pues yo ya hice las 3 vueltas y ahora lo que vamos a hacer es esta de aquí. Y para esta vamos a subir con 5 cadenetas. Damos la vuelta y ahora vamos a hacer en esta hojita de aquí un punto triple en la hoja. Y ahora hacemos 3 cadenetas de separación. Y ahora vamos a trabajar aquí, en este huequito que hemos dejado. Vamos a coger 4 hebras y vamos a cerrar todo el punto en 5 veces. Y ahora vamos a hacer 3 puntos triples aquí, en el último nudito. Así como antes lo hacíamos aquí, en el segundo, pues ahora aquí, entre el último y el penúltimo. Cogemos 3 hebras, pinchamos aquí. Uno, 3 hebras. Y el último. Nos tienen que quedar 4. Y esto lo vamos a repetir 3 veces dentro de este hoyito. O sea, hacemos uno cuádruple, 4, lo cerramos. Y ahora 3 triples enganchados aquí. Donde tú decidas enganchar, que luego los enganches todos igual.
porque esto nos tiene que quedar con un poquito como de tallo. Y otra vez. Un cuádruple y 3 triples. Hacemos 2 cadenetas y ahora, tal como hemos hecho aquí en este pétalo, vamos a hacer en este y en este. 2 cadenetas, un punto triple aquí y otro triple aquí, sin separación ni nada. Así, o sea, va un triple en la primera hoja y estos 3 grupitos en el centro. Y ahora haríamos otra vez 2 cadenetas de separación y aquí otra vez un punto con 4 hebras, un cuádruple y 3 de 3 hebras. Y sin separación ni nada, volveríamos a hacer otro y otro más. Bien, pues una vez terminados los 3 grupitos, hacemos 3 cadenetas como en el otro lado y un punto triple en la esquina. Ya solo nos queda la última vuelta. Subimos con 5 cadenetas y aquí lo que vamos a hacer es un punto cuádruple sin acabar de cerrar, o sea, cerramos 4 veces, un punto triple, 3 hebras sin acabar de cerrar, cerramos 3 veces, uno doble en el siguiente, cerramos 2 veces, un punto alto normal, cerramos una vez y ahora cerramos todas de golpe. 6 cadenetas y aquí lo mismo, 4 hebras, cierro 4, 3 hebras, cierro 3 veces, 2 hebras, cierro 2 veces y un punto alto, cierro una vez y ahora ya todos de golpe. 6 cadenetas y aquí lo mismo. Aquí hago una cadeneta para cerrar y me voy directamente al otro lado y hago lo mismo. Seis cadenetas.
cierro con una cadeneta y aquí un punto triple. Y ya estaríamos. Ahora lo que le falta, pues como os he dicho antes, es un poco de vapor. ¿Veis? Yo lo único que he hecho es ponerle unos alfileres aquí y un alfiler aquí, en este triángulo que se ha formado aquí, para que hiciera todo lo alto que tuviera. Bueno, aquí porque es muy pequeño, lógicamente. Solo poniéndolo así con las manos, ves, ya se va quedando bien. Si no le quieres poner alfileres, pues al final tampoco. Es cuestión de ir pasando el vapor por encima, no hace falta ni que la plancha lo toque, y lo vas poniendo así plano y ya va quedando pues como este o como este, que es todo lo que le he hecho. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que te haya gustado. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.